maestro. Mi nombre es Sabríes Vázquez y el día de hoy me tocó exponer sobre ribosoma. ¿Qué es la ribosoma? Los ribosomas son estructuras celulares que están rodeadas por una membrana como ocurre en los orgánulos celulares, mitocondrias y plasmáticos, entre otros. Estos se encuentran en el citoplasma de la célula procariotas y eucariotas. En estas últimas también se localizan en las membranas del retículo endoplasmático rugoso RR y dentro de la mitocondria los cloroplastos. Estos orgánulos también se utilizan sus propios ribosomas para sintetizar las proteínas codificadas por el material genético ADN que están en su interior. Los ribosomas lucen pequeños de apenas 30 nanómetros en forma de globos, abundantemente distribuidos por el citoplasma de la célula o el retículo endoplasmático. Su composición química es un compendio de proteínas relacionadas con el ácido ribonucleico y ribosómico ARNR, que se genera en el nuclealo. Son ejemplos macromoleculares constituidos por proteínas y ácido ribonucleico, ARN. Se encuentran presentes en todas las células con exposición de los espermatozoides. Son los centros de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Se encargan de sintetizar proteínas a partir de la información contenida del ADN. Estructuras de los ribosomas. Cada ribosoma es un complejo de más de 50 proteínas asociadas a varias moléculas de ARNR, o sea, ribosomal. Este ARN se sintetiza a partir de la transcripción de los departamentos de secuencias de ADN y se empaquetan junto con las proteínas ribosomales en el nucleolo. En esta célula procariotas, esto ocurre en el citoplasma. Cada ribosoma está formado por dos células subunidades, la mayor y la menor. Estas subunidades se acoplan cuando de menor reconoce a un ARN-M, o sea, mensajero. Al suceder esto, el ARN-M queda inserto en el surco que se forma entre las superficies de contacto de ambas subunidades. Finalmente, las subunidades se desacoplan cuando se reconoce una secuencia de finalización. Codón stop, así se llama. Es en el ARN-M. Además, el sitio de unión de ARN-M. Cada ribosoma tiene dos sitios más que se unen al ARN-T. El sitio A, o sea, aminoácidos, es el lugar donde se inserta el ARN-T cargado con un aminoácido. El anticodón de este ARN-T se aparea con un codón del ARN-M. El sitio P, o sea, peptídico, es
el lugar que acoge al RNT unido a la cadena de aminoácidos en crecimiento que dará lugar a la proteína final. Dado a que ambos sitios están muy cercanos entre sí, el RNT del sitio P se aparea con el codón independientemente anterior al del sitio A. El ribosoma procariotas son los más estudiados, que tienen una velocidad de sedimentación de 70 s. Su masa molecular es de hasta 2.500 kilos Dalton, y su composición se divide en un 65% de ARN ribosómico y un 35% de proteínas. Su masa muscular es de 2.500 kilos. Todas estas moléculas se unen para formar un único ribosoma procariota. Una de las células bacteriana, por ejemplo, contiene miles de ribosomas, algunos de los cuales están libres en la célula, y algunos de las células están adheridos a una estructura celular llamada retículo endoplasmático. No son solo componentes de un ribosoma procariota lo que es necesario para su función, sino la forma de ribosoma. Tiene surcos y huesos que le permiten encajar en los bloques de construcción de proteínas y el material genético, que es la cadena de instrucción para la proteína. El genoma de la célula contiene las instrucciones para todas las proteínas que la célula necesita para funcionar correctamente. Sin embargo, la célula puede producir proteínas cuando se hace copias del gen para esa proteína. A partir de las instrucciones de la copia maestra, estas copias son ácidos ribonucleicos mensajeros, o sea, ARNM, y los ribosomas los reconocen en lugar de copia maestra. La estructura y la función de los ribosomas en eucariotas y procariotas. Tanto las células procariota como las eucariotas tienen ribosomas. Este orgánulo comprende proteínas y moléculas de ARN llamadas subunidades. La función predominante de los ribosomas es la tradición del ARN mensajero en proteínas. Los ribosomas que se encuentran en las células eucariotas son más grandes y más sofisticados que los de la célula procariota. Una de las principales diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas es que las células eucariotas tienen orgánulos celulares con membranas distintas y las células procariotas no. Esto significa que los ribosomas en células procariotas flotan libremente en el citoplasma. En la célula eucariota, los ribosomas pueden desplazarse libremente en el citoplasma, pero también pueden estar unidos al exterior del retículo endoplásmico. Los ribosomas también se encuentran en las mitocondrias y los
cloroplastos de la célula eucariota. Inicio de la síntesis de proteínas. Los ribosomas sintetizan proteínas en la célula procariotas y eucariotas, pero el proceso se inicia de manera diferente en cada tipo de célula. Ribosoma mitocondrial. Los ribosomas mitocondrial o mitorribosomas son las partículas responsables de la traducción del genoma mitocondrial. Los ribosomas mitocondriales juegan un papel crítico en la síntesis de proteínas involucradas en la producción de ATP dentro de los mitocondrias. Además, son diferentes de los ribosomas de la bacteria, de que deriven tanto de los citoplasmáticos. De hecho, han sufrido una profunda remodelación que ha llevado a un cambio en la relación ARN-R, contenido de proteínas. O sea, resultado en una disminución de la primera, debido a una alta especialización en síntesis de proteínas de membrana. Por ejemplo, el caso de ribosoma mitocondrial en la levadura tiene un claro predominio del contenido proteína versus ARN. Sin embargo, mienten la división en subunidades mayores y menores. Los estudios estructurales se han llevado a cabo principalmente en los ribosomas mitocondriales humanos y ribosomas de levadura. La composición proteica de los ribosomas mitocondriales se importan del citoplasma, que se expresan desde el genoma nuclear a través de los ribosomas citoplasmáticos. En el caso de la levadura, mitorribosomi, el núcleo componente proteico procedente del genoma mitocondrial es BAR1. El componente de la subunidad es menor. De ribosoma de los plastos. Los plastos o plastidios son un grupo de orgánulas celulares semiautónomas con funciones variadas. Se encuentran en células de algas, musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. El plastido más notable en el cloroplasto, responsable de la fotosíntesis en las células vegetales. Según su morfología y función, existen gran variedad de plastidos, cromoplastidos, leucoplastos, amiloplastos, etioplastos, oleoplastos, entre otros. Los cromoplastos
se especializan en almacenar los pigmentos carotenoides. Los amiloplastos almacenan almidón. Los plástidos que creen que la oscuridad se denomina etioplastos. Sorprendentemente, se han reportado plástidos en algunos huesos parásitos y en ciertos músculos marinos. Características de los ribosomas. Entre las características de los ribosomas tenemos que son pequeños, apenas alcanzan los 30 nanómetros. Otra que es que tienen forma de globo y están distribuidos en abundancia por el citoplasma de la célula o el retículo endoplasmático. También están compuestos por proteínas relacionadas con el ARN ribosómico generado en el nucleolo. Cada ribosoma divide su funcionamiento en dos subunidades, las cuales a culminar el proceso de síntesis de proteínas se separan. Función de las ribosomas. Las ribosomas eucariotas. Los ribosomas se producen en el núcleo, sin embargo, sus funciones principales se desarrollan en el citolos. Se componen de ARN ribosómico y proteínas. Su estructura se divide en dos partes, una grande u una pequeña, y pueden aparecer en múltiples estados de disociación, ya sea aislado o en grupos. Las proteínas que son sintetizadas por ribosomas actúan principalmente en el citosol, aunque también pueden actuar en el retículo endoplasmático, en el ridoplasmático rugoso o en la membrana celular. Las proteínas sintetizadas son generalmente para la exposición. Los ribosomas se encargan de la síntesis y producción de proteínas durante el proceso de traducción. El material necesario para realizar este proceso se encuentra almacenado en el ARN mensajero. El ribosoma lee el ARN mensajero y une los aminoácidos aportados por el ARN de transferencia a la proteína de crecimiento. Esto es lo que se le conoce como proceso de traducción o síntesis de proteínas. Las proteínas se forman en su totalidad por aminoácidos de los cuales hasta ahora se conocen 20 variantes.